Llegaste donde tus miedos se vuelven contra ti. Aquí no hay regreso. Te quedarás caminando entre dimensiones. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos a su programa Caminando entre Dimensiones, como todos los sábados, ¿no, Helio? Así es, una vez más en representación de Laurita Arismendi. Claro que sí. Pues aquí me tienen de metiche. Estamos aquí con ustedes. De veras, es un verdadero placer estar siempre en este programa de Caminando entre Dimensiones, porque hablamos de unos temas, pero bien específicos. Nos han estado diciendo algunos amigos que pues toquemos temas más fuertes y todo eso, y como ya lo sabemos nosotros, que tenemos esa costumbre de hablar las cosas como son, hoy tenemos un tema un tanto complicado. Se llama Caput Mortum, o cabeza de muerto. ¿Qué tiene que ver Caput Mortum o cabeza de muerto? Bueno, pues fíjense, en todos los pueblos, en todos los tiempos, hemos visto nosotros en los cuadros de los grandes magos o de algunas personalidades que están relacionados con la magia, algunos con la medicina y otras cosas, como los alquimistas, siempre hemos visto arriba de unos libros un cráneo. Con una velita. Sí, con una vela. El cráneo siempre tiene una vela. Bueno, ahora vamos a hablar del por qué. Son cosas demasiado misteriosas, son cosas demasiado serias para tocar y todo eso. Pero la mayoría de la gente, pues no lo sabe, se lo preguntan, pero como son cosas tan difíciles de poder explicar, pues por eso la gente no lo dice. Pero ahí están. Ese famoso cuadro o ese famoso cráneo que vemos en los cuadros de antaño, que siempre se ve algún hombre sabio con su pelo largo estudiando algo y el cráneo ahí arriba del libro con su vela. ¿Tú por qué crees que es, Heliodoro? Pues mira, no creo que sea coincidencia, pero científicamente lo que es el cráneo, el fémur y los huesos de algunas extremidades son los más largos. Esos huesos, más bien los huesos, tienen una concentración de fósforo muy grande. Claro. Y bueno, pues es lo que les puedo decir por el momento. Claro, vamos a ir desglosándolo un poco para que la gente lo comprenda. Han visto que, bueno, pues en las culturas, ya lo hablábamos en un programa anterior, en las culturas mayas, aztecas y todo eso, siempre se ven la figura de la muerte. Por ejemplo, los mayas, los aztecas, tenían lugares específicos donde ponían ciertas figuras de un cráneo que estaba ahí, o sea, una calavera, ¿sí? Posteriormente, en las culturas europeas, pues se veía la calavera en algunos puntos. Pero si vemos algunas iglesias antiguas, de hecho hay una iglesia que está hecha de puros huesos, todo el interior está hecho con puros huesos y cráneos. ¿Sí? Las catacumbas también son muy dadas a ese tipo de cuestiones. Claro, y desde que empezó el cristianismo, pues se daban las reuniones en catacumbas específicamente. ¿Qué pasa con la calavera y qué pasa con los huesos? Bueno, cuando hay una aglomeración muy fuerte de este tipo de cráneos, se dice que porque en la cabeza era el asiento del espíritu, siempre hay una cierta vibración muy fuerte, porque es la vida de la persona, es su conciencia, es su mente y es donde el espíritu de la persona asentaba en lo que es la coronilla de la cabeza. Entonces, por esas razones que todos los grandes magos ocupaban un cráneo. ¿Para qué? El cráneo contenía un cierto fósforo que genera que la luz astral se pueda hasta cierto punto materializar con ciertas otras cosas que aquí no vamos a comentar porque ya son muy delicadas. Entonces hacían que apareciera un espíritu. Y el espíritu, bueno, pues hacía las cosas que uno le mandaba que hiciera. Ahí está la famosa leyenda del jinete sin cabeza. ¿Ves? Se decía que un mago tenía que tener la calavera de una persona para que el espíritu de esa persona pudiera ir a hacer lo que le decía el mago. Bueno, entre comillas, eso es parte de esa realidad.
Pero si bien es claro, la cabeza es lo que representa es nuestro cerebro y es el conocimiento. ¿Qué buscaban los grandes sabios? Bueno, los que eran, los que practicaban la goesia, que era hablar con muertos, ocupaban ese tipo de cuestiones, traer la calavera para poder hablar con un muerto y que le dijera las cosas. Pero la realidad es que no es así. La calavera lo que hace es que al mago le instruye en la intuición que tenían ciertas personas. De hecho, al momento hay una hermandad fuerte que se ocupa de buscar los cráneos de los grandes conquistadores, de los grandes estrategas, de gente que bueno, pues que tiene cierto don para poder conquistar al mundo, y pues está obviamente en Estados Unidos, ¿no? Ya habíamos platicado de esa organización, es la famosísima llamada Skull and Bones. Skull and Bones. De la que han salido algunos presidentes norteamericanos. Y que bueno, pues yo creo que más exacto estamos hablando de lo que fue la descendencia de la familia de Bush, que fue padre, abuelo e hijo, y de lo que fue Obama. Él a lo mejor perteneciendo a otra logia, pero en la misma situación, de que recordemos que a la operación en la que Obama captura a Osama Bin Laden se le denominó como Operación Jerónimo, un nombre como cualquiera, pero no tan cualquiera. Jerónimo era considerado el último jefe de los Apaches o de los Pieles Rojas, y que fue casi con quien libraron su última batalla para terminar de asentarse en todo el área de América, y por eso fue que fue denominada de esa manera. En algunos casos, en algunas teorías conspirativas se dice y se comenta que el cadáver de Osama Bin Laden nunca lo presentaron porque le habían decapitado, porque habían buscado, y la operación Jerónimo no era para otra cosa sino para obtener su cabeza. Ya si ocuparon el cráneo, si no lo ocuparon para los fines de Skull and Bones, bueno, eso no se sabe, no sabemos, como bien mencionamos, son cuestiones conspirativas, pero pues está la carta sobre la mesa. Claro que sí. Bueno, pues vamos a ir a un corte y ahorita seguimos platicando de este tema que se va a poner bastante bueno. Y rápido que vuela el tiempo. Regresamos a Caminando Entre Dimensiones ahora por la TV y seguimos cotorreando el puntacho, ¿no, Elio? Seguimos hablando de cosas fuertes, pero que también lo tratamos de hablar para que toda la gente nos entienda. La magia viene desde hace milenios, no es algo de ahorita. Los pueblos, la mayoría de los pueblos se rigen por la magia. La mayoría de los gobernantes tienen su mago particular o su brujo, si ustedes quieren. Podrán hablar las religiones de muchas cosas, pero si bien es cierto, la magia es la que domina el mundo. Y es que fíjate que ahorita que tocaste el punto de la religión hay algo que me llama mucho la atención. Antes del corte estábamos platicando acerca de lo que era Skull and Bones, los cráneos que tenían del famoso Jerónimo, si ocuparon el de Osama Bin Laden, y se dice que también del asesino de Kennedy. Pero a lo mejor no con ese nombre, pero ¿cómo crees que lo llama la iglesia? Lo llama una reliquia. Esa reliquia está considerada, inclusive tienen especificaciones de 3 niveles. Una reliquia de primer nivel para la iglesia significa un fragmento del cuerpo de la persona. Una de segundo nivel quiere decir algo que la persona usó en vida. Y una reliquia de tercer nivel es algo que haya estado en contacto con la persona o con su vestimenta. Entonces, no sé si recuerdes, hace algún tiempo, recién fallecido el máximo líder de la Iglesia Católica, que fue Juan Pablo II, estuvieron haciendo un tipo de caravana por varios países, ya que era conocido como el Papa Peregrino. Y en esa caravana, casualmente, al menos aquí en México, se fue y se exhibió un trozo de un dedo meñique. Bueno, no recuerdo si era el meñique, pero un trozo de dedo y un poco de sangre. Que eso iba a ser guardado como reliquia. Entonces,
¿Cuál es la diferencia entre lo que hace una logia como Skull and Bones, entre lo que hacen chamanes o magos y lo que hace la Iglesia Católica? Es exactamente lo mismo, solamente con distintos nombres. Claro. Ahora, nosotros oímos hablar de la palabra Pax, que para muchos pues lo que representa esa palabra pues es que la paz sea contigo. La palabra Pax la utiliza la Iglesia, es una especie de P con una como X. Esa palabra Pax también está pues en las banderas de los piratas. ¿Por qué? Porque es la representación de un cráneo, ¿sí?, en perfil con los dos fémur, que también es lo que utiliza Skull and Bones. Skull and Bones. Sí, que es exactamente cráneo y huesos, que es la palabra Pax. Y también la utilizó, pues la magia la utilizaron los alemanes, ese tipo de magia, que se dice que Skull and Bones son descendientes de los alemanes que estuvieron aquí en América y que posiblemente ellos dejaron esa enseñanza. Y hay muchas frases en alemán, por cierto, de cosas que ellos pasan de un punto a otro. Pero si bien está claro, ¿por qué el cráneo y los huesos? Bueno, hablábamos hace un momento de que tiene fósforo. El fósforo, ¿qué es lo que hace? Que genera una luz que en nuestro ambiente puede ser maleable o moldeable. Y a lo mejor se van a enojar algunos de los iniciados del planeta porque estoy sacando las cosas, pero recordemos Eliphas Levi en sus palabras que el único modo de no profanar los misterios es darlos a la luz, para que el que quiera pues que se mate solito, ¿no? Entonces, hay una cuestión bien importante, que el que quiere estudiar la magia, pues va a aprender, y con lo que yo le estoy enseñando ahorita, con lo que les estoy diciendo, pues o lo toma en serio o mejor se hace a un lado, porque son cosas tan fuertes que es como darle una pistola a un niño. Igual puede matar a un familiar, igual lastima a un animal o se lastima a sí mismo. O defiende a alguien. O defiende a alguien. Entonces aquí la cuestión es que todo lo que nosotros damos aquí en Caminando Entre Dimensiones es para que la gente aprenda y sepa, porque a veces la verborrea de los religiosos nos meten en rollos en la cabeza, pero todo está basado en la magia, quieras que no, está todo basado en la magia. Tenemos nosotros que este cráneo y estos huesos y ese fósforo se puede moldear, es como el barro cuando se está moldeando y todo eso, pero recordemos que tiene dos huesos, uno cruzados. Uno representa a la espada y el otro representa a la vara, ¿sí? Esos famosos huesos que tenemos ahorita en pantalla. Esos huesos lo que representan es la vara y la espada, que son las herramientas que utiliza el mago para que pueda realizar la magia. ¿Por qué la vara y la espada? Bueno, pues uno representa el pasivo y el otro el activo. Uno representa lo positivo, otro lo negativo. Uno representa la luz, la oscuridad. ¿Por qué la calavera en medio, que representa la letra P de Pax? Es porque es la unión de las dos fuerzas. La unión con inteligencia de las dos fuerzas. Un símbolo desde la época de Jesús. ¿Por qué desde la época de Jesús? Bueno, pues se dice que cuando estaba Salomé bailándole al gobernante, le pidió Salomé la cabeza de Juan, el que bautizaba, el Juan Bautista, y cuando se la dio efectivamente en una charola de plata y posiblemente hasta con sus huesos cruzados ahí, ¿sí? Entonces, así la pidió el gobernante y ella así la pidió Salomé y el gobernante pues así se la dio. Entonces, las cosas vienen desde ahí y se comenta que desde ese tiempo, bueno, pues hay una partida que son los seguidores de Jesús, que son los que son a la luz, y hay una partida de seguidores también que están muy relacionados con Juan, ¿sí? Pero en el lado oculto, que es el que gobierna el mundo. Volvemos nuevamente a lo mismo. En esta situación, bueno, pues son grandes magos que han estado actuando para que la historia que tenemos nosotros, pues la hagan al modo en que ellos creen que es lo correcto. Tenemos ciertas cuestiones, tenemos cierta evolución, que ahorita vamos a ir platicando más conforme va el programa, pero vamos a ir a un corte, nos vamos a dejar con la duda, ¿no? Con la duda, para que se queden un poquito picados. Ahorita regresamos.
regresamos a Caminando Entre Dimensiones ahora por la TV. ¿Tienes una Smart TV? ¿Tienes un smartphone? ¿Tienes una tablet? ¿Tienes una PC? Bueno, pues no hay de Felicidades y búscanos. Sí, sí, búscanos, por favor. Si tienes tu tablet, si tienes tu smartphone, bueno, pues baja el app de Mitaro HD, que es nuestra estación de radio, donde nos puedes escuchar. Ahí hablamos de temas esotéricos todos los días de 9 a 10 de la noche, temas que son súper interesantes como lo que estamos hablando ahorita. Ahora, ¿quieres vernos los días sábados de 2 a 3 de la tarde? Bueno, pues baja la aplicación Soy TV y pues obviamente nos vas a poder ver aquí todos los sábados y también nos vas a poder escuchar los días lunes en Lunes Paranormal con el Show del Terrible. Así es. Fíjate que esto que estamos hablando de huesos y cráneo, todos nosotros generamos una energía. Todos nosotros tenemos una situación que tenemos una onda de modulación que se puede medir. Hay una que se llama cámara Kirlian. La cámara Kirlian mide tu aura, tu energía y todo eso. Ahí se ve si estás enfermo, si traes algún ser negativo, hay muchísimas cosas. Pero no por el hecho de que tú tengas cierta energía y ya te mueres, ya se deja de producir. ¿Has visto que se ven los fantasmas así como si fueran unas telitas volando? Ándale. Bueno, muchas veces se ven en las tumbas, se ven en algunos lugares, en algunos sitios. ¿Por qué razón? Porque en el suelo hay una cantidad de fósforo muy tremenda y se combina con los metales y producen algunas cosas. Por esa razón, las personas que buscan oro han visto apariciones en ese lugar que les dice que son fantasmas, pero la realidad es que es un humo espeso que aparece por esa combinación de que hay algún hueso de alguien que posiblemente mataron ahí, o hay algo que le pertenecía a la persona y se combinó con el metal de lo que pudo haber guardado esa persona ahí. Entonces sale ese humo que es el famoso fósforo que nosotros estamos hablando aquí. Cuando el mago está trabajando, esa es la energía que ocupa para poderle dar forma a las cosas, para poder hacer que las cosas se hagan. Con la espada desbarata todo lo que esté mal hecho y con la vara lo vuelve a juntar al modo de lo que el mago dice. Para eso es la vara y la espada, ¿sí? Entonces mucha gente pues a lo mejor no le gusta lo que estamos diciendo, pero es la realidad. Se ocupan 4 elementos en la magia, que son la copa, la vara, la espada y el cráneo, ¿sí? Que se simboliza por medio de una estrella de 5 puntas, o ahora se ha ocupado mucho un símbolo como una medalla, como un dije que se puede portar, pero es el elemento tierra. La calavera era la representación del elemento tierra, pero también es representación de la sabiduría, es representación del conocimiento, es representación de cómo forjamos nosotros nuestra propia vida para llegar a ese fin. Y que conste que estamos diciendo representación. Sí, no es para que uno ande matando gente. Ahora, hay unas religiones, las religiones afroamericanas, utilizan mucho estas energías. Y ya hablábamos en un programa anterior de las famosas calaveras de cristal. Fíjate que la mayoría de la gente no lo sabe y ahorita se van a enterar, pero no necesitas un cráneo. Con una calavera de cristal es más que suficiente, con un cuarzo. Casi se provoca la misma situación y no tienes que andar con ese tipo de ondas. O sea, esto lo digo y hago énfasis porque a veces la gente se deja llevar por lo que uno dice. Entonces no es necesario que vayas a un panteón a robarte una calavera. O un cadáver completo y luego estás todo espantado porque te lo robaron. Un saludo a nuestro querido amigo Loras Modeo, que lo vamos a tener de invitado yo creo que en uno de estos días para que nos platique él cómo estuvo ese rollo. Pero bueno, entonces estos cráneos y estos huesos se ocupan especialmente para eso, para generar una energía, darle forma y poder trabajar con esta situación de cómo queremos nosotros que nuestra vida funcione. Hay una cosa importante.
Todo esto es para que nosotros aumentemos nuestra energía, nuestra capacidad mental y podamos darle forma a nuestra propia vida. Nosotros tenemos esa capacidad. Esa capacidad. Por eso dice en la misma Biblia que hasta los ángeles están celosos del hombre, o de los hombres y las mujeres, porque nosotros tenemos la capacidad de que suba el diablo o que baje Dios, cuando nosotros le hablemos. Y es que fíjate que algo que sí me gustaría recalcar es que en todo este programa nunca hemos mencionado ni hemos dicho que el trabajar con este tipo de cuestiones sea conocido como magia negra. Ah, claro. Y obviamente, como también ya lo decía Tesla, si quieres saber y conocer todo lo que pasa en este universo, piensa en términos de vibración y de energía. Esa es la base central de la magia. Esa es la base central de la magia. Fíjate, Tesla era un científico al cual pues no se le ha hecho mucha publicidad ni mención ni nada, porque todo su conocimiento pues se lo quedó el gobierno, obviamente, y pues ellos son los que han sacado provecho de todo esto. Ya son secretos a voces, pero a su momento pues a él lo perjudicaron en su tiempo, pero él hablaba de cosas tan reales que nosotros no sabemos hasta dónde haya llegado, porque bueno, pues se dice que los primeros ovnis de aquí de la Tierra pues son hechos gracias a él, ¿no? A su tecnología, a su desarrollo, a su conocimiento. Uh-huh. Entonces, la magia, recordemos que la magia es la ciencia. La magia es la realidad, se le conoce como maestría. Entonces, si la magia es, vamos a hablar de ciencia, el conocimiento de la ciencia, el conocimiento de la vibración, de la energía, pues es el manejar la energía. Entonces, así como allá en Estados Unidos hay esta sociedad, Skull and Bones, ellos manejan la magia a niveles fuertes. ¿Sí sabías que se habían llevado a Estados Unidos el cráneo de Pancho Villa? Bueno, pues ahorita se los vamos a seguir platicando. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Pues ya regresamos a Caminando Entre Dimensiones y estamos hablando de cosas muy fuertes, Helio. ¿Sí? Mira, de veras, la magia debe de darse a conocer, los conocimientos esotéricos se deben de dar a conocer. Nosotros debemos de hacer que estas cosas funcionen, porque hace tiempo funcionaban. Antes de que la religión se apoderara de todo esto funcionaba. Los celtas, los antiguos sacerdotes celtas, bueno, ¿qué te puedo hablar de todo el conocimiento esotérico antiguo? Había Sumerios, egipcios. Había un conocimiento donde cada padre de familia era un sacerdote que oficiaba en su casa. Posteriormente, bueno, pues el conocimiento trataron de quitárselo de las manos a todos y después les llamaron paganos. Hablábamos hace un tiempo de que hay una palabra, por ejemplo, la palabra pagano, pues lo que significa es campesino. Y lo ocupan mucho algunos grupos cristianos como para decirle pagano como que es algo malo, ¿no? Está como palabra la palabra hereje, que significa aquel que piensa por sí mismo, y ya nosotros le ponemos, es un hereje, hasta se oye feo, ¿no? O sea, es como decirle a uno, es un indio, ¿sí? La palabra indio, aquí la reconocían porque en latín indio significa sin Dios. Sin Dios. ¿Sí? Y bueno, pues ya le dieron otros contextos. O inclusive hasta lo mismo que dicen de Lucifer o los luciferinos. Uh-huh. Lucifer es el que porta la luz o el que maneja y sabe cómo usar la luz. Entonces un mago pues es un Lucifer. La palabra Satán significa grande del norte. No era una cosa como nosotros creemos. Entonces la religión nos cambió totalmente las palabras, y las sociedades secretas, bueno, pues ellos van llevando algunas cosas que últimamente se ha satanizado mucho. Fíjate, que los Illuminati, que los de Skull and Bones, que los de no sé qué, pero todos están en lo mismo. Y ahora, ¿tú crees que de veras esas sociedades secretas sean malas? Pues es que depende, volvemos a lo de programas anteriores, todo depende y son cuestiones de percepciones. Uh-huh. O sea, hay muchas sociedades que decían, ¿sabes qué? Es que el límite de la población humana debe de ser tanto. Y por ahí decían, hay que exterminarlos, hay que hacer esto. Pero no es por ser malos, es por lograr un equilibrio.
Obviamente la gente que fallece o que tiene un familiar que fallece o que es asesinado, pues dice, bueno, es que eso es malo. Bueno, tal vez atenta contra la vida, pero todo depende de cómo lo veas. Sí, porque te voy a decir una cuestión, si nos damos cuenta ahorita, todos se quejan con relación a los que hacen los alimentos y les meten muchas cosas, pero ¿cómo entonces alimentas al pueblo? No O sea, lo dejas morir de hambre o lo haces. Ujú. Entonces, desafortunadamente, a lo mejor el problema es que estamos pensando en el aquí y en el ahora y no estamos pensando tanto en el mañana. Ujú. Entonces, es la problemática. ¿Por qué? Porque esta situación se está volviendo insostenible en muchos grados. Ujú. En muchos grados, tanto el hecho de cómo estamos lastimando el planeta por los deshielos provocados o no por la huella ecológica del hombre, pero bueno, no dejan de pensar nada más en el presente, en el poder y en el dinero. Claro que sí. Si quieres una cita con nosotros, bueno, pues con Laurita Arismendi al 779-1092-418. ¿Quieres una cita? Al 779-140-55. ¿Quieres una cita desde la ciudad de Tijuana? 664-304-6234 o 664-117-9789. También encuéntranos en Facebook en mitaro.23 o en Facebook como Miguel Ángel Flores Ibarra. Todas las cosas esotéricas es lo que maneja el mundo. Todas las cosas ocultas, todas las cosas misteriosas, todo lo que es la magia, el conocimiento de estos poderes, se tiene y se ha tenido en todos los tiempos. No es algo de ahorita, es algo de siempre. Entonces, posteriormente vamos a ir hablando un poco más, por ejemplo, de Cábala, vamos a hablar un poco más de lo que es la numerología, vamos a hablar de los idiomas angélicos, vamos a hablar de los idiomas, de cómo se usa un idioma para poder hacer entender a la gente que no nada más es hablar, sino que hablar es crear. Mucho. Por eso te digo, si tú dices y afirmas y confirmas que tienes mala suerte, pues la vas a tener, porque todo verbo crea lo que afirma. Entonces, el conocimiento, como ahorita lo acabamos de dar, de lo que es un cráneo y lo que se puede obtener de todo esto, pues son cosas súper tremendas, súper enormes, que la mayoría de la gente no sabe, el que se conoce como el vulgo o toda la gente, pues menos lo van a conocer si no lo quieren entender. Y las religiones, pues lo que han hecho es que han tratado de tapar e impedir que se conozca. ¿Por qué razón? Pues porque si no te acabas tú mismo, puedes acabar con los demás, ¿no? Sí, es que al final de cuentas también debemos recordar que había por ahí una frase, no la recuerdo muy bien, espero no regarla, que decía que tiempos difíciles creaban grandes hombres creaban prosperidad. La prosperidad creaba hombres débiles y hombres débiles creaban malos tiempos. Entonces, hemos caído en una época en la que nos volvimos débiles y estamos en un mal tiempo, pero hubo épocas en las que las civilizaciones florecieron por su conocimiento de una forma inmensa, que ni siquiera con los avances tecnológicos que tenemos en este momento podíamos o podemos calcular un calendario tan exacto como lo fue el maya, o conocer el cosmos y la Vía Láctea como lo conocieron ellos, o el poder hacer grandes construcciones como las civilizaciones antiguas, los egipcios, los aztecas, los mayas. No lo podemos hacer, entonces. Sí, y aún fíjate, con los telescopios que se tienen, con las cosas que se tienen, y te voy a decir una situación, igual podría ser, sea malo, sea bueno, nuestra sociedad ha tenido un avance tremendo, y no gracias a la religión, gracias a la magia y a los que la gobiernan, y a los que parece que las teorías conspirativas son los malos, que también no lo sabemos, igual son los buenos, ¿no? O como la historia luego nos ha contado acerca del Hitler, el nazismo, o etc. Que vamos a hablar de eso en otros programas. Señores, el tiempo se acaba. Esto fue Caminando Entre Dimensiones. Gracias, Helio. Gracias en cabina. Gracias a todos por allá. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.